Y aprender. Bueno, arrancamos con Romanos, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Ra's Shaul viene haciendo la contraposición entre la autojustificación o la justificación que da un sistema y la justificación que se produce de parte de Dios sobre nosotros a través de la respuesta a la fe de Abraham. Recordemos que la fe de Abraham es la fe que Dios puso en Abraham y Abraham respondió positivamente a esa fe. Entonces, ahora va a empezar a hablar específicamente del pueblo de Israel y va a terminar hablando del remanente de Israel y lo va a terminar definiendo. Así que vamos, 10.1. ¿Quién lo quiere leer? En cualquier versión. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. 2. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. 3. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Qué versión estás leyendo? Es nueva versión internacional. Nueva versión internacional. Muy bien. ¿Qué otra versión tenemos? Hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Elohim, por ellos, es que se salven. Porque a mí me consta que tienen celo de Elohim, pero no va a ser el conocimiento pleno. Muy bien. ¿Qué significa la salvación de Israel? Es la Biblia versión israelita Nazarena 2011. Amén, hermano. Te la Voy a buscar rebuscaste. distintas versiones. Sí, voy a buscar. Está muy bien. Clásica Reina Valera. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Sea una versión o sea la otra, Israel y salvación. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es la salvación de Israel? De acuerdo al paradigma occidental, creer en Cristo. Por eso religión. Acá no había Cristo todavía, no habían cristianos. Acá, la salvación, recuerden que esta persona que escribe es un fariseo, fue enseñado como fariseo. Para el pueblo judío, la salvación es la solución de un problema. Y acá el problema no es Cristo. Acá el problema es otro. Es la fe de Abraham. La salvación de Israel es superar el legalismo que se impusieron, la religión institucionalizada en la que terminó la vivencia de la Torá, reemplazarlo eso por la fe que tuvo Abraham, una fe simple. Tan fácil como eso. Si se logra eso, entonces Israel va a entrar en un nuevo nivel de entendimiento. Ya vamos a ver por qué. Versículo 2. Cualquier versión. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Muy bien. Hay una parte positiva y una parte negativa. Israel tiene celo de Dios, tiene compromiso con Dios, tiene un amor posesivo hacia Dios. No es en la mente de Rav Shaul como los gentiles que no tienen la Torá y no tienen ese conocimiento. ¿Vamos? Israel lo tiene, pero no conforme a conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento? Jeremías 31:31. Y pondré mi ley en sus corazones. La fe simple. La fe simple de Abraham. Entonces, mucho conocimiento, pero basado en qué? En el desarrollo del Yetzer Hara, del impulso del mal, del ego, que es lo que había dicho en los primeros capítulos. Entonces, podemos tener mucho conocimiento de la religión, de la Torá, de cualquier religión, de cualquier Torá, de cualquier creencia,
Pero si desarrollamos todo eso basados en nuestro impulso del mal, estamos ciegos. No podemos ver a Dios. ¿Entienden? ¿Mm? Ujú. Así que no todo el que, quien fuere, no todo el que dice hablar de Dios, por más palabritas lindas y de lo que fuere, realmente está reflejando una experiencia espiritual. Puede estar reflejando todo un conocimiento, pero basado en principios del ego, de la identificación humana, de lo humano. ¿Mm? Versículo 3. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Acá lo está aclarando. Hay una justicia propia, que es una justicia humana, y una justicia divina. Esto es muy típico cuando sucede un acto con una persona y le caemos con la religiosidad encima. El Señor te va a castigar, sos un pecador, sos esto, sos el otro. Hay que tratar de entender la situación primero. ¿Mm? Es muy típico. Ujú. Eso lo hacen todas las religiones, ¿eh? Eso es, todas las religiones. Cuando la creencia espiritual se vuelve religión, se vuelven puntos de vista humanos. Y los puntos de vista humanos tienen que ver con el control de unos hombres sobre otros hombres, básicamente. Donde unos dicen qué está bien y qué está mal, y dicen qué es lo que Dios va a hacer. Versículo 4. De hecho, el Mesías es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Otra versión, está muy bien. Porque el objetivo de la Torá es el Mesías para la justificación de todo el que cree. Ahí está explicado. Generalmente en las Biblias aparece, en las cristianas, ¿no? Porque el fin de la ley es Cristo. Casi todas aparece así. Y se pone énfasis en la palabra fin, diciendo, bueno, vino Cristo, se terminó la ley. Lo cual es una contradicción de base, evidentemente. Es una contradicción de base. Entonces, acá no es fin de terminar, sino fin de meta. Sería, porque la meta de la Torá es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, ¿para qué vivimos los mandamientos? Para poder conectarnos con el Mesías. ¿Y para qué nos queremos conectar con el Mesías? Porque Él es el que nos guía a la unidad con Dios. Pero para llegar a esa unión con el Mesías y de ahí pegar el salto a la unión con Dios, tenemos que llegar preparados. ¿Y cómo llegamos preparados? Si tratamos de vivir la Torá. Porque no se olviden que la Torá, aparte de descansar en Shabbat, es el amor al prójimo. Y es el no robarás. Y es el llevarás los diezmos. Y es el dar, el compartir, el no mentir. ¿Mm? Para eso ha sido dada la Torá. Por eso Pablo en otro momento va a decir que es un ayo. Es un ayo, es el que te acompaña. Te va acompañando, te va formando para que puedas recibir el alma del Mesías. Olvídense de Cristo crucificado, hermanos, los amos, ese pensamiento occidental, el pensamiento judío, el Mesías es un alma muy grande, es lo más grande que hay. Y él viene y esa alma viene y te toca, te enciende y te lleva a unirte con Dios. Pero para poder tener esa unión, ese conocimiento del Mesías, esa elevación de la conciencia, tenés que haber pasado por el jardín de infante, primario, secundario y universitario, que es la vivencia de la Torá. Lamentablemente, la religión occidental mató esa parte y por eso hay tantas versiones, tantos grupos, tantas costumbres, y se han hecho en el nombre de ese gran Mesías tantas barbaridades. Porque falta la base. ¿Está bien? Entonces, si Rab Shaul estuviera vivo en esta época y estuviera escribiendo, diría, y los
de la sociedad occidental hicieron lo mismo. ¿Y por qué pasa tanto con unos? ¿Cómo es que ya vino el Mesías y sigue pasando? Porque este es el mundo del ego. Este es el mundo del egoísmo. Y entonces mientras el mundo no esté restaurado, esta dimensión no esté restaurada, esto va a seguir sucediendo. Y el ego va a primar, el egoísmo, lo mío, lo mejor, lo que yo digo, lo que a mí me parece, va a primar por sobre el conocimiento. Y al conocimiento hay que ir a buscarlo. Hay que desearlo para encontrarlo. ¿Mm? El conocimiento está, es asequible para todas las personas, bla, 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 bla. Pero hay que salir a buscarlo, hay que hacer un movimiento para obtenerlo. ¿Mm? Bueno, versículo 6. No, versículo 5. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ella. Ahí lo está diciendo Rav Shaul, el que vive la Torá tiene el conocimiento divino. No hay más que eso. El tema es que hay que vivir la Torá. ¿Y cómo la vivimos? Como la enseñó el Mesías. Y volvemos siempre al mismo cuentito. Es tan simple. Versículo 5. 6, perdón. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Es decir, para hacer bajar a Cristo. Me pone entre paréntesis ahí. Sí. Versículo 7. O Claro, como somos estúpidos, nos ponen entre paréntesis una aclaración. Les recuerdo que en el griego original no habían paréntesis. O sea que estos son agregados para que cuando leas lo que el traductor quiere que vos leas. Y ahora vamos a ver por qué todo esto. El versículo 7, por favor. O bajará al abismo, otra vez en paréntesis, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirmará entonces? Sí, dale. ¿Qué afirmará entonces? La palabra está cerca de ti, la tiene en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Bueno, todo esto está basado en Devarim, en Deuteronomio. Es una copia de Deuteronomio capítulo 32, donde Dios dice, cuando Israel hace teshuvá, te pongo el camino del bien, de la vida y el bien, la muerte y el mal. Y pongo testigos al cielo y la tierra ante ustedes y todo lo demás. ¿Y quién entenderá esta palabra? No hay que ir lejos, no hay que ir a ningún lugar. Está en tu boca y en tu corazón. Rav Shaul está repitiendo esa para allá. La otra cuestión es el inicio de todo esto, porque el párrafo anterior, el versículo 5, dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que viva la Torá va a tener vida interior. Y el versículo 6, todas las traducciones dicen, pero. O sea que habría una contraposición, algo opuesto, pero es para oponer una idea con otra. Lo que pasa es que la palabra griega que se traduce como pero, tranquilamente se puede traducir como y. Y si lo traducimos como y, lo que hace es explicar cómo hay que vivir la Torá, con la boca y con el corazón. Y si la traducimos como pero, decimos, los judíos la viven con el legalismo y nosotros, los cristianos, la vivimos con la fe. Todo es a partir de la traducción de una partícula. Que esa traducción tiene que ver con la idea del traductor. Porque en ambos casos, Rav Shaul está citando la Torá. Primero dice que viviremos cumpliendo los mandamientos, y después dice que no es difícil, como dice Deuteronomio 32, solamente hay que vivirla con el corazón y con la boca. ¿Mm? Por lo tanto, las traducciones, todas las traducciones, están, ¿cómo es? Están arregladas para que el lector lea lo que el traductor ya previamente quería anteponer, que es la ley de los judíos y el espíritu de los cristianos. ¿Mm? Acá lo que está diciendo Rav Shaul es que la manera de vivir la Torá es con el corazón y con la boca. ¿De dónde saca esta idea? De Deuteronomio 32. Nada más ni nada menos que de la Torá.
la cual es el pacto eterno entre Dios e Israel, bla, 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 bla. No hay mucho más que agregar. Bien. Versículo... un segundito. Versículo 8. Lo leo yo. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? ¿Qué es lo que predicamos? ¿Que Cristo te va a salvar? Que la Torá se vive con el corazón. Y que si vivís la Torá con el corazón, eso te lleva al Mesías. Y si ingresás en la relación con el Mesías te lleva a la unidad con Dios. En términos prácticos, obviamente Rav Shaul no está discutiendo si en Shabbat se descansa o si no descansa. O sea, no, eso no está en discusión, ¿no? Perfecto. Nunca lo discute. Listo. Descansamos en Shabbat. ¿Y cómo descansamos en Shabbat? Entonces ahí ya empezamos a buscar reglas. Entonces, una parte del pueblo judío te dice una cosa, otra parte te dice la otra. Entonces, supongamos que elegís porque es la que más te ayuda a relacionarte con Dios, qué sé yo, lo más clásico, por ser muy burdo, la ortodoxa. Pero vos ese día tuviste que prender la luz por lo que fuere. Entonces, ¿qué haces? Vas y buscás qué es lo que tenés que hacer después para reparar lo que hiciste, bla, 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 bla. No, Rav Shaul te dice, si lo necesitaste hacer y fue por hacer un bien, quédate tranquilo. No, usar la fe primero, usar el corazón, la simpleza. Eso es lo que está diciendo Rav Shaul. Y lo que está contraponiendo es, ahora, si vos te crees que te mataste para no prender la luz, para no crear el Shabbat, eso es legalismo. Te estás autojustificando. Vos sos perfecto porque las hiciste todas para no prender la luz ese día. Es muy fácil caer en eso, en la trampa, ¿eh? Porque, ¿qué buscamos detrás de eso? Agradarle a los ojos divinos. Y cuando buscamos eso de agradar hacia los ojos divinos, porque estamos pidiéndole algo a Dios. Seguramente. Así que Rav Shaul no va contra el sistema en sí, sino va contra lo humano del sistema. ¿Entienden? Muy bien. Sigamos. Versículo 6, versículo 7, 8, 9. La fe que predicamos. Dale. Si confiesas con tu boca que, literal, Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Amén, hermano. Que sería el barrio a predicar a Cristo muerto y resucitado al tercer día. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es la fe que estamos predicando? Esa fe simple, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor. ¿Qué significa esto? Que es el maestro de la Torá. Eso que es el Señor. ¿Sí? Que es el maestro de la Torá. O sea que hay que vivir la Torá como Él la enseñó. Y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Creer en tu corazón que Dios levantó de los muertos significa proclamarlo Mesías. Es decir, esa autoridad de la Torá, como cualquier otro rabino, pero ojo, este es el Mesías, es superior a todos los rabinos. Es superior a todos los que han enseñado cómo vivir la Torá. Entonces, vas a ser salvo del propio sistema, de la propia justificación personal. ¿Por qué? Porque pudiste pasar ese nivel. Son niveles de entendimiento, no son malos, pero son niveles de entendimiento. El primer nivel es la religiosidad, es inevitable. Después viene el segundo nivel, cuando rompes la religiosidad. Cuando rompes la religiosidad te quedas en la nada. ¿Y ahora de qué me agarro? De nada, de Dios. ¿Qué es lo primero que buscamos? La religiosidad. ¿Por qué? Porque la religiosidad te dice las bandas. Esto es blanco, esto es negro, esto está permitido, esto no. Dios se va a enojar, Dios te va a premiar. Buscamos la religiosidad. Llega un punto en que la religiosidad también se vuelve vacía. Porque te das cuenta que fue hecha por los hombres. Por tu propia experiencia con la divinidad. Pero cuando rompes la religiosidad te quedas en el vacío. Cuando te quedas en ese vacío, ¿y ahora de qué me agarro? Es cuando viene el Mesías.
O sea, esta parte es muy mística. Esto es misticismo. ¿Estamos? Bueno, sigamos, versículo 10. Que con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Bien, acá está hablando de la intención y de la palabra. Con el corazón se cree para la justicia, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El corazón, acuérdense que no es la emoción, es la intención. ¿Mm? Y la palabra, ¿por qué usa la palabra? ¿Por qué habla tanto de la palabra? ¿Qué hizo Israel en el monte Sinaí después de que Dios dio la Torá? Haremos y obedeceremos. Nacé benisma, haremos y obedeceremos. La palabra es el compromiso. Entonces, la intención correcta y el compromiso de la acción. Bueno, 11 y 12 y 13. Así dice la Escritura, todo el que confiese en él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor Todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Muy bien. Acuérdense que la escritura es la Torá y los profetas. Y los escritos. O sea, el Tanaj. Torá, Nevil y Ketuvim. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y gentil, pues el mismo que es Señor de todos, es rico, es abundante para todos los que le invoquen. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿De qué está hablando don Rav Shaul acá? Está hablando del remanente de Israel. Para entender esto, lean después Joel, capítulo 2, versículo 32, donde se habla del remanente. Joel 2, 32. Se habla del remanente y se habla de la conformación del remanente de Israel. Y él claramente lo está diciendo, que acá no importa la descendencia física, y no importa incluso el conocimiento de la Torá, sino la vivencia de la Torá. Y eso, en el remanente de Israel, él está uniendo a, por decirlo en términos actuales, a judíos y no judíos. Porque no judíos se vuelven prosélitos y al volverse prosélitos se vuelven parte de Israel. Acá lo importante es cómo se vive la Torá y hay que vivirla con el corazón. ¿Estamos? Eso nos salva del Yetzer Hara, del impulso del mal, que es lo que ha condenado a la humanidad. Condenado al juicio divino y todo lo demás. Bueno. Versículos 14, 15, 16. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿a quién ha creído a nuestro mensaje? Lo que está haciendo Rav Shaul es unir Isaías 52 con Isaías 53. Y está hablando de Israel y está diciendo que Israel no ha aceptado a Mashiach ben Yosef, al Mesías que vino en el orden de ben Yosef. Por eso es quien ha creído nuestro anuncio. Acuérdense, eso es Isaías 53. Acuérdense que un versículo implica todo el contexto. ¿Y quiénes son los mensajeros de la paz? Los que traen las enseñanzas de Mashiach ben Yosef. Entonces, Israel en su mayoría no ha creído, mientras que el remanente sí. Entonces, él ubica el remanente, que era una esperanza de los tiempos finales, Rav Shaul lo está ubicando en lo que llamaríamos nosotros las comunidades judío-mesiánicas. La parte de Israel
que reconoce a Yeshua como Mesías y que vive la Torá como Yeshua la enseñó, y los proselitos que se le han añadido. Y entonces, ahora empieza a definir un poquitito más todo este proceso. Versículo 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de, literal, Cristo. Ajá. Para. Otra versión del 17. Así que la fe viene por el oír y lo que se oye es el mensaje del Mesías. Ajá, muy bien. Otra versión. Todos tienen Mesías, Cristo. ¿Ninguno tiene Dios ahí? ¿Qué versión tenés, Cristian? Pesita. La pesita. Todos tienen Cristo, interesantísimo. Reina Valera dice Dios, que es la más cristiana de todas, ¿no? Dice Dios y no dice Mesías, que no es lo mismo, ¿eh? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y otros por la palabra del Mesías. Fíjense la diferencia. Y no es lo mismo. Porque ¿quién dio la palabra? La palabra es la Torá. La palabra es de Dios. Muy posiblemente en griego debía decir acá la palabra Señor. Y cada uno la va traduciendo como más le conviene. Señor para Cristo, Señor para Dios. Ahora, Rabino, al decir Sí. Mesías, indirectamente Sí. nos está diciendo Dios, pues el mensaje del Mesías, y el Mesías viene a dar la palabra de Dios, o sea... Lo podés ver así, pero repite 2 veces el verbo oír. ¿Qué les recuerda eso? El Shema. Claro. Shema Israel. Acuérdense que la mentalidad judía es corporativa, no es individualista. No es que uno se salve, sino el pueblo, el plan divino, el pueblo, la gente. ¿Estamos? ¿Puede haber cuando... una intencionalidad entrar en la traducción al poner el Cristo? Justamente, se eleva a Cristo a la palabra divina, y son cosas diferentes. O al La concepto, palabra, ¿cómo? O al concepto trinitario de la claro, Trinidad. Al unir Señor con Cristo, lo pone como Dios. Acá la cuestión es que venía hablando del Mesías, pero más arriba de eso, viene hablando del error de Israel respecto a cómo vivir la Torá y a la autojustificación que originaron mediante la vivencia de la Torá. Como contraposición de eso viene el Mesías, humilde y pobre, Mashiach ben Yosef, nadie creyó a su anuncio, y Israel empieza a tropezar con su propia piedra de tropiezo, que era el ego. El establecimiento de una religión por sobre una vivencia simple. Y se terminaron golpeando con la fe simple de Abraham. ¿Se acuerdan la fe simple de Abraham? Dios le dijo, bueno, sí, vas a tener una descendencia enorme, pero si no tengo un solo hijo, y el hijo que tengo es el del Damaseno, no puede ser. No va a ser otro tu hijo. Y Abraham que yo. Dios le dio la oportunidad a Abraham y Abraham tomó la oportunidad. Entonces Dios dice, esa es la fe con la cual van a tener el mérito de Abraham. Bueno, y ahora empieza a explicar sobre el oír. Versículo 18. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Muy bien. 18. Está hablando del Salmo 19:4. Versículo 19. Pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata. Acá está hablando de Deuteronomio 32, o sea, citó el Salmo 19, Teilim,
y ahora cita Deuteronomio 32. En Deuteronomio 32, si esto es Deuteronomio 32, lo otro no era Deuteronomio, era Deuteronomio 30, cuando dije 32 antes. Bueno, ahora, Deuteronomio 32. Y los provocaré a celos con un pueblo con los pueblos, con pueblo insensato los provocaré a ira. Ese sector de la Torá dice que Israel va a cometer idolatría y que un pueblo insensato va a tomar el verdadero camino y lo va a provocar a celos a Israel. Entonces, para decir que Israel no ha entendido la Torá, usa Salmos, ahora usa la Torá con Deuteronomio, y el próximo párrafo va a usar profetas. Con lo cual va a unir todo el Tanaj, que es lo que está haciendo Pablo en su pensamiento, va a decir, ven lectores, todo el Tanaj nos muestra que Israel se ha equivocado y que continuamente Israel ha cometido idolatría. La idolatría no solamente es adorar a otros dioses, sino el desarrollo del Yetzer Hara, el impulso al mal. Entonces, por eso no han oído. Eso es lo que está explicando Rav Shaul. Versículo 20. Luego Isaías se atreve a decir: dejé que me hallaran los que no me buscaban, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Versículo 21. En cambio, respecto de Israel dice: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Entonces está diciendo, al Israel que no cree en el Mesías y en la enseñanza del Mesías de la Torá, de cómo vivir la Torá con sencillez y con el corazón, les está diciendo que es un pueblo rebelde y contradictor. Y que el remanente, el famoso remanente de Israel, los justos, los que van a estar con el Señor, bla, 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 son los que han aceptado la enseñanza de Yeshua sobre la Torá. Tanto los descendientes físicos de Abraham, como los que no son descendientes físicos de Abraham. Y así él compone el remanente. Y eso es lo que él parte en el capítulo 9 de Israel, y ahora ya va llegando al Israel el remanente, definiendo quién es el remanente. ¿Cuál es la parte de Israel que está viviendo correctamente la Torá y que los otros más tarde se van a incorporar? Que eso lo va a decir al final del capítulo 11. O sea, en términos prácticos, en el futuro, en las próximas generaciones, o cuando Dios lo establezca, el judaísmo va a ser lo que nosotros llamamos hoy el judaísmo mesiánico. Ya sea ortodoxo, o más liberal, más ortodoxo, más esto, más el otro, no importa. Se va a reconocer a Yeshua como Mesías. ¿Por qué Israel no lo puede hacer en este momento? Porque no han creído a la venida de Mashiach ben Yosef. No lo han podido ver. No lo han podido ver. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna duda? ¿Entendieron? ¿Está claro? ¿Roxana? Roxana se quedó congelada. La pusieron en el freezer. La conexión, sin conexión. Habrá tildado de internet. Ahí está, ahí volvió. ¿Entendiste, Roxana, o te perdiste? Se durmió. O no entendió nada, o no le anda internet. Bueno, pierde la conexión, ahí se fue. Nada, es internet que no le... Que se quedó ahí. Bueno, ¿entendieron el capítulo 10? ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces cerramos el capítulo 10.